Muy buena tarde, mi nombre es Joseph Antonio Soto Castro, mi número de matrícula es la AL054536 y este es mi proyecto integrador de la materia Seminario de Titulación 1. Describe el tema que escogiste. La labor del juez de amparo consiste en verificar si el juez de control actuó correcta o incorrectamente en encuadrar el hecho por el cual vinculó a proceso, en el entendido que, si la autoridad responsable actuó incorrectamente, habrá que otorgarse el amparo y protección de la justicia federal, pues el juez de amparo, de modo alguno, podrá determinar que es otro el tipo penal aplicable. Lo mismo sucede en cuanto a la determinación de la forma de intervención del imputado. Esta decisión también es un aspecto de derecho que el juez de amparo puede analizar, con la misma libertad que el juez de control. Se dice lo anterior porque si bien la autoridad responsable puede vincular a proceso por una forma de intervención distinta a la precisada en la imputación, el juez de amparo, por su parte, debe limitarse a analizar la legalidad de la determinación de la responsable al especificar la forma de intervención. Es decir, si el juez de amparo considera que la forma de intervención es incorrecta, debe limitarse a otorgar el amparo, sin precisar cuál es la forma de intervención que realmente se actualiza en su caso. Presenta la justificación y delimitación de la misma. El tema central del presente documento radica en el primer requisito de fondo para la emisión de una autovinculación a proceso, consistente en que los datos de prueba establezcan de manera razonable la existencia de un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La investigación es realizada en los momentos libres con los que cuento actualmente, utilizando diferentes medios para obtener la información. Por mencionar algunos serían libros, revistas, internet. Este proyecto tiene un tiempo limitado para su entrega, el cual consta de 2 meses. El proyecto será elaborado para la institución CNSI en su modalidad virtual dentro de la licenciatura en Derecho y tratará de servir como información para todos los abogados que quieran tener un conocimiento sobre la materia de amparo y entendiendo la importancia que juegan los datos de prueba en este proceso. Menciona los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis que te apoyarán con la investigación. El objetivo general de la investigación es dejar en claro que la violación del principio de inmediación es muy grave por parte de las autoridades juzgadoras, ya que esto puede llegar hasta la reposición del proceso, dejando en libertad a un potencial delincuente por violar los principios básicos para que las personas puedan ser juzgadas. Las principales interrogantes que surgen son: ¿qué límite tiene el juez de amparo al decidir si los datos de prueba establecen de manera razonable o no el hecho por el cual se formuló imputación? ¿Qué límite tiene el juez de amparo al decidir si el hecho encuentra acomodo o no en el núcleo del tipo por el cual se vinculó a proceso? ¿Qué límite tiene el juez de amparo al decidir si la forma de intervención precisada por el juez de control es o no correcta? Las hipótesis. Tratándose de un juicio de amparo indirecto promovido contra un auto de vinculación a proceso, se concluye que el juez constitucional cuenta con la misma libertad que la autoridad responsable para determinar si los datos de prueba establecen o no de manera razonable el hecho por el que se formuló imputación, en tanto que basta que reproduzca la grabación del audio y de video de dicha audiencia y se imponga del contenido de los datos de prueba. Una vez que el juez de amparo realice este ejercicio, se encontrarán las mismas condiciones que el juez de control para decidir asignar o no valor a los datos mencionados invocados por las partes. Menciona por qué la investigación es viable. El juez de amparo debe verificar que efectivamente no se actualiza alguna causa excluyente del delito o de la extinción de la acción penal, y en caso negativo, negar la protección de la justicia federal solicitada, por reunirse los presupuestos para el dictado del auto de vinculación a proceso. Si en los datos de prueba se percibe por parte de la autoridad que estos son obtenidos de manera ilícita, violando los principios de mediación, entonces deberá aprobar la protección de la justicia federal antes mencionada. Explica el tipo de instrumento que se utilizará para medir la problemática. Puedes apoyarte en los temas del módulo 3 de tu curso para dar respuesta. El tipo de investigación utilizada en el siguiente trabajo es la de la investigación cualitativa,
ya que me estoy orientando en la recolección de información de distintas fuentes documentales, por ejemplo, en múltiples sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales se resuelve a favor y en contra de las personas imputadas, todo con el fin de describir, comprender, interpretar y justificar cada situación que surge en la materia de amparo y la importancia de los datos de prueba. Todo esto en base de casos de estudio de los magistrados y ministros de nuestro país. Queda un ejemplo ahí. Determina por qué es importante la investigación en el ámbito profesional. El juez de control, de modo alguno, debe valorar los datos de prueba, pues si lo hace, trastoca el principio de inmediación. De modo que al resolver sobre la vinculación al proceso, el juez de control solo debe dilucidar si asigna o no valor a los datos de prueba, y en su caso, si estos establecen o no de manera razonable el hecho por el cual se le formó la imputación a la persona. Por ejemplo, la violación del principio de inmediación en la etapa de un juicio oral constituye una falta grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual se conduce a la reposición del procedimiento, porque sin inmediación la sentencia condenatoria que se emita carece de fiabilidad. Muchas gracias.